Gracias, Manuel. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome a esta charla sobre manejo de riesgo, que también se llama gerenciar el riesgo. Esta presentación breve fue diseñada para su grupo Empresarias 100K y yo soy Manny Pérez, también Manuel Pérez es el nombre oficial, pero en Nueva York me llaman Manny. Y tengo la empresa que fundé, Coach Hispano, y aunque estamos ubicados en Queens, de la ciudad de Nueva York, realmente trabajo en todos los Estados Unidos y en Hispanoamérica. Yo soy coach de vida, Master Coach de vida propiamente, certificado aquí en Estados Unidos, y soy Master Coach ontológico, certificado en Colombia. Y tengo el placer también de tener mi certificación de programación neurolingüística. Hoy estamos hablando de los riesgos. Y ahí tienen las láminas que ustedes pueden leer. Pero realmente estamos rodeados de riesgos a cada momento. Tenemos riesgos incluso antes de nacer. Y hay personas que realmente no les gusta pensar en riesgo, especialmente cuando somos jóvenes. Porque cuando somos jóvenes, estamos descubriendo la vida. Y entonces nuestros padres son los que se preocupan por nosotros y asumen ese rol de mirar los riesgos para protegernos. Pero ¿qué es eso de un riesgo? Bueno, simplemente es una posibilidad, es una probabilidad de que te pueda ocurrir algo que realmente no quieres. Y si eres empresario, ya también es tu empresa. Ahora, esos riesgos pueden ser probables, muy alta probabilidad. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años y conocí a una muchacha bonita, había el riesgo de que yo me enamorara. Y como yo era, ya se imaginan. Hay riesgos término medio. Hay algo de probabilidad, pero no es muy seguro. Y eso es lo que nosotros tomamos en cuenta a veces. ¿Quieres hacer algo? Y dice, no es muy probable que me ocurra. Y en eso es como montarse en un avión. Los aviones son más seguros que los carros. Pero no voy a negar que hay personas que le tienen terror a montarse en un avión y su miedo con confunden su miedo, perdonen la interrupción, debería apagar el teléfono para evitar el riesgo de que eso ocurra de nuevo. Pero fíjense que el miedo a veces lo confundimos con el riesgo. Entonces, lo que más le tenemos miedo es lo que salimos corriendo de eso, sin mirar el riesgo real. Y hay el riesgo que casi ni se piensa porque es muy improbable, pero puede ocurrir. Yo, por ejemplo, tengo problemas de vista. Yo uso un bastón para caminar. Entonces me tengo que cuidar cuando salgo a la calle, porque si no uso el bastón, me voy a tropezar porque yo veo en un túnel donde no veo dónde van mis pies. Si uso mi bastón, bajo ese riesgo. Y eso lo vamos a ver más adelante otra vez. Pero el riesgo existe de que yo me tropiece, porque no veo. Ahora, ahí ven unas monedas. Y esas monedas representan que siempre hay dos caras
a la situación. Como el riesgo es realmente un cambio, es la posibilidad de un cambio, deben pensar en que también hay una oportunidad asociada a ese cambio. El cambio va a ocurrir. Entonces, hay personas que cuando empieza a llover, inmediatamente salen, corren, agarran varias paraguas y salen corriendo a la calle a vender paraguas porque está lloviendo. Otros de nosotros, cuando empieza a llover, nos quedamos en la casa. O nos da mucho miedo que se nos moje la ropa, que, que quedemos tan mojados que hasta los papeles de nuestra billetera se mojen. Sí, eso me ha pasado. Pero fíjense que hay un riesgo de mojarte y hay la oportunidad de vender paraguas y otras cosas. Y si eres joven, bueno, cuando empieza a llover, tú dices, perfecto, déjame salir, ponerme en traje de baño y salir a lavar el carro. Todo riesgo está asociado a una oportunidad que alguien va a aprovechar. Como empresarios, a nosotros lo que nos interesa es encontrar la oportunidad ante todo lo que nos ocurre. Y la forma de gerenciar el riesgo justamente es de identificar antes de que ocurra algo, qué es lo que podemos hacer. Porque el miedo paraliza hasta que algo toque tu cuerpo y tu cuerpo pueda reaccionar o peleando o saliendo de carrera. Pero muchas personas, especialmente la primera vez que enfrentan algo que les da mucho miedo, se paralizan. Y eso puede ser muy peligroso. Porque cuando te paralizas, no estás creando ninguna oportunidad para salir de ese gran peligro. Entonces, seguimos. La forma de reducir esa probabilidad, esa posibilidad, requiere que lo identifiquemos, que sepamos dónde estamos parados. Y así tú puedes identificar, puedes reconocer, puedes analizar el riesgo mismo que estás corriendo. Es como yo le decía a mis hermanas cuando todos estábamos de teenagers y yo era el mayor y yo cada vez que mi hermana tú sabes, me sentaba a hablar y estábamos hablando de algo sobre novios, yo le decía, bueno, alerta, si estás pensando que algo no quieres que ocurra, habla con alguien adulto para que te ayuden a analizar ese riesgo. Déjame devolverme un momento. Y analizas. Entonces, cuando me decían, ¿y por qué, Manuel? Pero si no va a pasar nada. Y digo, justamente cuando tú dices que no va a pasar nada, tú no puedes, tú ya estás abriendo la puerta o estás consciente de que algo puede ocurrir. Vas a ir a una fiesta y estás preocupada de que alguien se pueda emborrachar. Habla con un adulto para que ese adulto de confianza te pueda decir cómo evitar que tú te emborraches. Así de sencillo. Sí, yo sé que eso no es la charla normal de un hermano mayor diciéndole a sus hermanas si van a ir a una fiesta, porque normalmente lo que hacemos es regañar. Pero no, yo desde joven aprendí porque en la universidad me enseñaron. Analiza el riesgo, habla sobre el riesgo y tengan mucho cuidado, porque hay personas que dicen, no, eso no va a pasar nunca.
y viene y les ocurre. Eso de que no va a pasar nunca, por favor, entiendan. Y eso en la próxima lámina lo vamos a ver. Si hay una posibilidad de que ocurra, así tú creas que no, los que viven en Nueva York y recuerdan el huracán Sandy, las aguas subieron tanto que se inundaron las estaciones de subway en el sur de Manhattan. Se destruyeron líneas de tren en el sur de Long Island. Muchas casas quedaron destruidas por la inundación. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York y en la costa de Nueva Jersey. Y eso era algo que nadie se esperaba. Nadie creía que eso podía pasar. Hay que tomar en cuenta. Y muchos de nosotros que montamos un negocio a veces no sabemos los reglamentos que nos controlan. Y al no saber, nos encontramos que los funcionarios de la ciudad visitan o de cualquier lugar donde ustedes están y le dicen, usted sabe que usted está violando el reglamento tal, aquí está la multa. Entonces, cuando usted analiza sus riesgos, recuerden, un riesgo alto, riesgo mediano y riesgo bajo. Ahora sí continúo con esa próxima. Cuando estás haciendo el análisis, recuerda, hay requisitos previos. Esas son las condiciones que ya existen. Por ejemplo, si tú vives en una casa de madera, o yo vivo en un apartamento que tiene madera por todos lados. Ahora, si yo estoy en una casa de madera que está junto a una gasolinera, se imaginan, hay mucho riesgo de un incendio y de un incendio severo. Si tu vivienda de madera tiene gas, una cocina de gas, hay un riesgo ahí también. Entonces, ese factor del requisito previo es algo que siempre hay que considerar. Normalmente, por ejemplo, con un incendio, la gente sabe cómo reducir el riesgo del incendio. Eso es. Y te enseñan, te dicen, y ponga su alarma. Y aquí en la ciudad de Nueva York es obligatorio tener alarmas de incendio y de humo y de monóxido de carbón. De hecho, yo participé en un programa donde estaban ofreciendo instalación y te daban el detector de humo y de monóxido de carbono gratis y te lo instalaban en tu casa, tu apartamento. Así es sencillo, con una batería que duraba 10 años. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando la batería empieza a sonar de que hay que cambiarla, lo que hacemos es sacamos la batería y no hacemos la tarea de poner una batería nueva. ¿Okay? Hay los factores contribuyentes. Factores contribuyentes, si tienes una casa de madera, es que estás usando velas para iluminarte. Y esto es algo que pasaba mucho hace años con la gente que tenían arbolitos de Navidad y le ponían velas porque eran tan bonitas. Eso causaba muchos incendios, porque los pinos agarran fuego rapidito. Ahorita el factor contribuyente es que estás cocinando, se te botó algo de grasa y tienes un incendio en tu cocina. Y eso ha pasado en mi edificio. Pero hay factores preventivos o de control que muchas veces la gente no los conoce o simplemente no quisieron invertir en eso. Si no tienes extintor de incendio en tu apartamento, no puedes apagar un incendio que comienza.
muchas personas tienen extintores de incendio en su cocina y tienen, claro, sus detectores de humo. Sus detectores de humo son lo más importante que hay, porque una vecina mía tuvo un incendio en su apartamento, en su cocina, y ese detector de humo hizo un alboroto que hasta trajo a los vecinos, porque la señora era anciana y no podía abrir la puerta en ese momento con el humo. Fíjense cómo estos elementos trabajan juntos. Y les digo, si alguien te dice imposible, así sea un experto del gobierno, eso de imposible, yo realmente no creo en eso. Improbable sí, pero imposible. En mi vida muchas cosas imposibles han ocurrido. Y por eso es que digo, todo tiene un riesgo. Una cosa que tienen que entender es que no siempre podemos controlar todo. Hay leyes, hay reglamentos, hay situaciones sorpresa que nos afectan nuestros negocios especialmente, pero nuestras vidas también. Hasta a mí me ha pasado. Y yo digo, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Todavía recuerdo una cuenta bancaria que de repente me empezaron a poner un poco de fees, cobrándome cosas. Y que porque yo no revisé el estado de bancario, de pronto me encontré que esa cuenta no le quedaba dinero. En otro caso, que todavía yo no entiendo, tenía a mi mamá en el hospital y yo la estaba cuidando. Pasé varios miles de dólares a la cuenta mía corriente del banco y esa cuenta corriente simplemente, de pronto amanezco, me llaman del banco y me dicen, señor Pérez, usted está usando su tarjeta de débito. Y yo dije, no. Me dicen, bueno, alguien la está utilizando en toda la costa este. Me habían sacado todo el dinero. Fui al banco, me dijeron, no hay problema, aquí está su dinero en su cuenta otra vez, porque entendemos que fue fraude. Lo que no me dijeron es que me estaban dando el dinero por 24 horas y que lo que normalmente la gente hacía era sacar el dinero de la cuenta corriente y ponerla en otra cuenta. El día martes amanezco, voy a hacer un gasto y veo que mi cuenta está en cero otra vez. Pero ahora era el banco que me había quitado el dinero. Un riesgo desconocido. Ahora, ¿es posible protegernos de todo? No, porque hay cosas que no sabemos que hay. Entonces, hay gente que quiere andar con una barrera, como ese señorcito que ven ahí, pero esa barrera también son lo que llamamos los coaches pensamientos limitantes, los aprendizajes equivocados que muchas veces hasta traemos de nuestra niñez o de nuestros países de origen. Estamos acostumbrados a no creer en algunas cosas. Y si están en los Estados Unidos, les digo algo, este es un país de leyes. En este país, la ley es lo que vale. No si te ofendieron, no si te dijeron cualquier cosa, y no si tú eras inocente. Aquí lo que vale es la ley. Ni siquiera los contactos. Los contactos lo que te dan es información. Y esa información sí es importante para analizar los riesgos y encontrar oportunidades. Pero no vayan a tener tanto miedo que se quedan encerrados, por favor. Entonces ya estamos básicamente al final de este breve webinar sobre lo que es el riesgo y el manejo de los riesgos. En mi empresa, como coach, yo sí ofrezco soluciones y ayudo, porque el coach te enseña
a analizar los distintos aspectos de tu vida y al analizar esos distintos aspectos, utilizando las herramientas del coaching, puedes hasta llegar a tus pensamientos limitantes, a cómo es que tú estás manejando tu vida, que puede aumentar el riesgo de cosas negativas o incluso puede crear situaciones donde tú te sientes que no puedes hacer nada, aunque sí lo puedes hacer. Ah, hace 2 días hubo un incendio en un edificio al lado mío. El incendio comenzó en un apartamento donde la persona, con el miedo que tuvo y probablemente se quemó, lo que haya pasado, salió corriendo y dejó la puerta abierta. Y era en el piso superior del edificio. Al dejar la puerta abierta, el incendio se pudo esparcir, que era un incendio que creían que era pequeño, pero se expandió a todo el piso. ¿Por qué? Porque la puerta de hierro, la puerta para proteger contra incendios, estaba abierta. Ese incendio entonces se pudo ir al techo y afectó a todo el edificio porque los bomberos tuvieron que echar mucha agua para apagar el fuego. Ahora, el daño de agua es algo que la gente nunca piensa que puede ocurrir cuando hay un incendio, pero realmente los incendios, la mayor parte del daño directo es justamente el agua. ¿Que hay cosas que se queman? Sí. El otro gran riesgo, que afortunadamente nadie murió en este siniestro, es el humo. Porque la mayoría de la gente que están en un incendio lo que les afecta es el humo. Y por eso una recomendación es quédate en el suelo, bájate, porque si no, pues el humo te puede hacer perder el conocimiento y entonces ya no vas a sobrevivir el fuego. Ahora, decimos, ay, qué horrible, un fuego, pero resulta que hay otros riesgos asociados. Las personas que quedaron sin vivienda, que salieron corriendo y perdieron todas sus pertenencias, o casi todas. Ese riesgo es inmenso. Y muchos de ellos no tenían seguro. Y lo que me dice un amigo funcionario de servicio de emergencia, me dice, la mayoría de ellos no tienen seguro. Y yo lo sé, yo era estudiante y yo no tenía seguro para cuando estaba viviendo en un apartamento. Ahora sí, ahora aprendí mi lección. Yo pago un seguro anual para cubrir mi apartamento, mis pertenencias, y realmente no es tan caro cuando yo analizo el riesgo y analizo ese costo dentro de el flujo de caja. Porque mi vida es una empresa. Entonces, esa es una, una recomendación que les hago. Piensen, analicen, vean el costo, comparen los costos. Que hay seguros que son muy buenos, es verdad. Pero nosotros normalmente miramos el seguro bueno, es porque pagó lo que yo necesitaba. Pero resulta que el seguro bueno, porque me paga, a veces no es el que cubre todos mis riesgos. Eso, mi mamá tiene su casa y descubrió que su seguro, que parecía muy bueno, no cubría el riesgo de inundación. Y no hubo un incendio. En el caso de ella fue que se le rompieron los tubos de la calefacción y destruyeron todos los pisos de madera por la inundación. Hubo que cambiarle todos los pisos. Hay riesgos. Ustedes probablemente ya también pueden pensar en distintos riesgos. Y voy a verificar la hora, aunque creo que voy a dejar para preguntas y ya interacción con ustedes.
les quiero dar las gracias por participar en este webinar introductorio. Y les recuerdo, quédense tranquilos, no se asusten porque estoy hablando de riesgo. El cambio siempre ocurre y eres tú eres quien decide si ese cambio es para bien o es para mal. Recuerden lo que les dije, la persona que vende paraguas, la persona que se acerca a vender servicios de abogados, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito o otro tipo de accidente. Ustedes deciden si es una oportunidad o si es algo horrible que ni siquiera lo pueden controlar. Porque es verdad, a veces ocurren cosas que no sabemos qué hacer. Y por eso es bueno planificar y estar adelantado. Ok, ahora sí. Me faltó un solo detalle en esta lámina. Está así. Mi empresa es Coach Hispano. La página web www.coachhispano.us. Si se quieren comunicar conmigo, mani@coachhispano.us. Y estamos aquí para servirles, yo también personalmente para servirles. Y la señora Clara tiene mis detalles, tiene permiso hasta para comunicarse conmigo. Entonces ya seguimos con preguntas y respuestas y voy a cerrar este share screen porque el PowerPoint ya estaba incómodo. Ok, entonces ahora si alguien tiene una pregunta, por favor, venga. Bueno, Manny, agradecerte por este workshop y las personas que están acá, si tienen alguna pregunta, por favor aprovechemos a nuestro instructor. Manny, buenas. Bueno. Ajá. Ve, Carmen, ve, no te preocupes. Carmen. Claro. Excelente. Tú me vas a lanzar una facilita, seguro. Claro que sí, tú sabes que estoy aquí para ayudarte, Manny. No, él es muy bueno, él es muy bueno. Mira, Manny, has tocado un punto muy importante y es el riesgo. El riesgo generalmente nos paraliza porque, bueno, tú mejor que nadie como coach, uno como ser humano siempre ve en una situación cual sea, uno siempre ve el riesgo y el riesgo muchas veces nos paraliza en muchos casos porque siempre lo asociamos a siempre cosas negativas, como consecuencias negativas. Y el riesgo también, cuando uno toma ciertos riesgos, bien, seguramente, bien pensados, claro, tampoco es para uno lanzarse como loco, también te abre oportunidades, porque a veces uno dice, bueno, puedo controlar las consecuencias, pero también te abre muchas oportunidades y eso se ve mucho que ese miedo paraliza, como lo acabas de mencionar. Entonces tú dirías para una persona que se siente así como paralizada, que está como dividido, quiero tomar el riesgo, pero no me atrevo porque, bueno, también tienes todos los comentarios de las familias, amigos que nunca faltan, que unos te dicen que sí, otros que no. ¿Cuál crees tú que sería el primer paso que esa persona cuando está en ese dilema interno debería hacer o debería tomar? Bueno, primera cosa es, y por eso digo, identificar. El miedo es una cosa. Yo le tengo el miedo a la muerte. Entonces, si ese miedo a la muerte yo lo asocio de una forma aferrada a una actividad, yo no voy a hacer esa actividad. Y posiblemente o probablemente haga otras actividades que son más peligrosas para mi vida. Pero yo asocio, como hace mucha gente, y lo mencioné, el viajar en avión por asocio eso a la muerte. El asunto es que ese miedo también tiene mucho que ver con nuestro aprendizaje y también con nuestra edad, con la etapa de la vida. Porque cuando uno es joven, uno a veces cree que uno va a ser inmortal y asume riesgos, especialmente cuando estás aprendiendo a manejar, cuando montas bicicleta, todo. Y tú dices, no, eso a mí no me va a pasar.
Y es porque no identificamos el riesgo claramente y lo analizamos. Pero ahí entra otro elemento. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, una vez estaba con mi papá, yo estaba manejando y estaba lloviznando, era una carretera de 2 vías, y mi papá me dice, Manuel, ¿no vas muy rápido? Le digo, no, yo estoy manejando ahorita a 50 kilómetros por hora, este es un lugar donde se puede manejar a 80 kilómetros por hora, creo que estoy bien. Y en eso agarro una curva y el carro se me va de lado porque no había tracción. Afortunadamente, yo inmediatamente solté el acelerador y no llegué a salir de la carretera. Pero de que me asusté, me asusté. De que aprendí que cuando empieza a llover, la carretera puede ser jabonosa. Sí, lo aprendí. Y afortunadamente mi papá se quedó callado y no me armó un zaperoco, porque ahí el rebelde hubiese dicho, no, yo voy a manejar más rápido. Hay riesgos y el miedo. Realmente, muchas veces cuando somos mayores le tenemos más miedo a las cosas que cuando somos jóvenes. Y el miedo, esa es la otra cosa. El miedo es aprendido. Entonces, mucha gente aprende que cuando veo una cucaracha, inmediatamente se asustan. Y otros aprenden es que cuando ven una cucaracha la pisan. Es aprendizaje. Que hay personas que le tienen terror a los insectos. Yo entiendo, lo entiendo. Yo todavía recuerdo una vez que entré en una casa que no había nadie ahí, y abrí un closet y lo que me salieron fue un poco de cucarachas voladoras y me asustó la impresión de simplemente tantos insectos que me venían encima. Y sí, me paralicé en ese instante hasta que me tocó la primera cucaracha y ahí sí empecé a correr. Lo primero es identificar el riesgo. ¿Qué voy a hacer? Ahora, cuando yo voy a abrir una casa donde no hay nada, voy a abrir un closet, una puerta, yo lo hago con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia y aprendí de ella. Entonces, cuando voy, uno se recuerda. Y ahí los viejos tenemos un problema, que es que cada vez que pasamos por una esquina donde nos pusieron una multa, siempre le decimos a todo el mundo, mucho cuidado con esta esquina que aquí ponen multa. Nos vamos a esa experiencia. Es bueno, en cierta forma sí, pero si yo tengo una experiencia, debo aplicarla a todos los riesgos asociados. No simplemente a que porque pasó en esta esquina es que yo reduzco velocidad y ando con mucho cuidado. No, tenemos que entender que ese riesgo puede estar en otros lugares. Al hacer el análisis, al identificarlo, ya baja el nivel del miedo. Pero hay que enfrentarlo, hay que conversarlo. Y no tiene que ver como coach. La idea es que ese miedo simplemente uno empieza a manejar el miedo. El riesgo es una cosa, el miedo es otra. Porque el miedo es energía. Si tú aprendes a utilizar esa energía para algo que a ti te favorece, pues ya el miedo te ayuda. Entonces yo como padre, yo tenía miedo que le pasara algo a mis hijos. Entonces mi reacción fue no sobreprotegerlos, porque ya yo tenía la experiencia de que eso no funcionaba. Porque los que somos rebeldes no reaccionamos bien a esa sobreprotección. Más bien entonces creaba oportunidades de aprendizaje para mis hijos de las situaciones que no quería que les ocurrieran. Y no voy a negar, tengo 4 hijos, 2 matrimonios. Las 2 niñas de mi segundo matrimonio fueron las que tuvieron todas las ventajas del aprendizaje que tuve con los 2 primeros. Identifica tus riesgos, identifica tus miedos. Y entonces, mira también, ¿qué es lo que tú quieres en la vida?
¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las oportunidades que vas a buscar? Cuando te enfocas en tu vida y en las oportunidades, ya esos miedos pasan a otro nivel y los riesgos se vuelven fuente de oportunidades de algo bueno. Pero sí te digo, Carmen, eso de manejar los miedos es fuerte, porque si eres joven, ahí tenemos procesos hormonales que son dominantes. Y como lo dicen, y hay un miedo que, bueno, uno lo siente, como dices tú, por experiencias pasadas, pero hay también, yo me he dado cuenta, en mi caso personal, por miedos que te enseña, te deja influenciar por otros que han tenido experiencias y te lo repiten tanto que uno empieza a dudar. ¿Sí? Yo fui una niña sobreprotegida en todos los niveles y entonces yo me arriesgo a cosas porque, es bueno, como dices tú, esa parte de rebeldía, que no lo hice pequeña porque, bueno, uno obedece a su papá y respeta a sus padres y efectivamente, pero ya de adulto dice, bueno, no. Pero también es esa parte. Pero sin embargo, aunque a veces me lo desafío y dice, pues yo lo voy a hacer, te queda como que esa vocecita atrás, ¿qué estaré haciendo bien o no, no? Entonces, pero es verdad lo que tú dices, hay unos miedos propios de experiencia y otros miedos como aprendidos que también Sí. nos llega por la sociedad o la familia. No, y es que la etapa de adolescente es una etapa fascinante porque asumimos, estamos aprendiendo desde todos nuestros amigos y amigas y nos dicen que hagas esto, que hagas lo otro, o que no hagas esto, o no hagas lo otro, o cómo se te ocurre. A mí, y el adolescente entonces vive aterrorizado de quedar mal. Y a muchos adultos le viene eso de que no quiero quedar mal. De hecho, yo trabajé en una empresa petrolera donde lo mejor que así podían hacer cuando querían frenarte era decirte, eso está mal visto. Pero si lo que está mal visto es lo que es más efectivo, ¿por qué no lo vas a hacer? Los amigos siempre te iban por lo que ellos creían. Entonces te decían, no, el mejor negocio o lo que debes estudiar, y te llevaban por un camino que no era propio tuyo. Y es triste porque hay mucha gente que va a la universidad porque los amigos están estudiando algo y están estudiando ellos lo mismo. Porque te dan esas recomendaciones y cuando somos jóvenes, y joven, por cierto, no tiene que ver con tu edad cronológica, tiene que ver con tus ganas de vivir, tus ganas de experimentar nuevas formas de hacer las cosas. Pero cuando estás haciendo algo nuevo, estás escuchándole a todo el mundo. Y si te dejas llevar por esos miedos que te comparten o por esas creencias de que algo es imposible, ahí de verdad, se los digo, el adolescente comete errores por eso. Y muchos viejos también hacen lo mismo. De hecho, uno de los riesgos mayores de la gente de la tercera edad, de la gente que tiene canas, es que nos enseñaron que, primero, que no hablaban de tercera edad, decían, eres viejo, los viejos no hacen eso, los viejos no pueden, perro viejo no aprende. ¿Cómo? Eso no es así. La edad tiene consecuencias. Sí, tiene condiciones preexistentes. Y usualmente esas condiciones preexistentes es todo lo que hicimos cuando éramos de menor edad. Si tuviste un accidente, bueno, ese accidente, si hubo una fractura, muchas veces esa fractura te empieza a echar broma ya cuando estás mayor. Y peor, aprendimos que cuando eres mayor, en vez de pararte tú a buscar un vaso de agua, le dices a cualquier muchacho en la casa, ay, tráeme un vasito de agua. Si tú no te mueves y no utilizas tu cuerpo, tus músculos, tu cuerpo se deteriora naturalmente. Y a eso añadimos, como digo, los daños que le has hecho a tu cuerpo en el pasado. Son condiciones preexistentes. Martica nos quiere hacer una pregunta. A ver, Dele, Marta.
Perdón. Sí, Marta. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Marta López. Yo también soy una coach. Yo soy una coach de salud y bienestar, pero yo quiero saber exactamente cuál es tu servicio. Mi servicio es que yo soy coach de vida. Okay. Yo te ayudo a ti, a cualquiera, a definir tus metas para tu vida y entonces hacer tu plan de crecimiento para que esas metas se vuelvan realidad, para que tú crees ese futuro de éxito y de felicidad en tu vida. Ese es el servicio que yo presto. Okay. Okay. El otro servicio asociado que hago, simplemente porque me haces la pregunta, yo trabajo con asilados políticos, sirviendo de intérprete para sus entrevistas y dándole el coaching para que no tengan miedo de contar su experiencia. Porque a veces la persona está en una entrevista y no quiere decir, por ejemplo, las palabras, las groserías que le dijeron mientras le caían a golpe. Y usamos entonces las palabras educadas. Me dijo cochino, me dijo que yo era mala persona. También usamos una palabra en Venezuela, escuálido. Entonces dicen, y me dijo que yo era como un tiburón. No, tienes que usar cuando estás en una entrevista las palabras reales que te dijeron. Y yo sé, por experiencia propia, que los militares cuando te están dando golpes, no utilizan lenguaje apropiado para una reunión familiar. Usan groserías, dicen cosas muy ofensivas y que generan miedo. Entonces, esa es una parte de lo que se le ayuda a la persona que quiere un asilo político para que pueda comunicar la realidad de su situación. ¿Por qué tienes miedo de regresar a tu país? Pues tienes que explicar por qué tienes miedo. El coach hace preguntas para que tú te respondas a ti mismo cuál es la realidad de esa situación. Te ayudamos a encontrar tanto tus pensamientos limitantes como la forma en que tú utilizas el lenguaje. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú estás hablando, tú estás programando tu cerebro. Y tu cerebro, cuando tú dices cualquier cosa, tu cerebro lo que dice es amén. Y algunos de ustedes quizás tienen la costumbre de que cuando dicen algo negativo, dicen cancela, cancela. Bueno, cancela, cancela, ayuda. Pero mejor es decir lo opuesto. Decir la cosa que te va a ayudar. Utilizar las palabras apropiadas. Como hay un chiste que realmente lo representa. Las dos amigas que se conocen se encuentran en la calle y una que siempre tenía problemas y siempre estaba peleando. Cuando le preguntan cómo estás, dice, maravilloso. Y la persona estaba muy bien, ahora sí tenía casa, tenía marido, tenía lo otro, y el otro dice, ¿qué pasó en tu vida? Dice, bueno, yo antes lo que decía, ¿qué problema? Yo me la pasaba peleando. Y me fui con un coach y me enseñó que cuando cualquier cosa que me pregunten, yo respondo maravilloso. Cuando yo primera vez oí ese chiste, yo me reí, pues dije, qué tonto. No, pero es la realidad. Tus palabras definen tu vida presente y futura. Entonces, al trabajar con un coach de vida, con un coach ontológico, se estudian esas palabras. El coach ontológico lo hace a mayor profundidad que el coach de vida, porque el coach de vida busca tu conexión inconsciente con tus metas y las multiplica. Coach ontológico, que es muy popular en nuestros países hispanos, es más analítico porque se va directamente a las palabras y entonces al transformar tu idioma,
transformas tu vida. No niego que yo tiendo a combinar las dos. ¿Está bien esa respuesta para ti? Sí, yo lo que estaba preguntando que era el servicio tuyo, pero sí, ya, no, ya me dijiste que es el servicio tuyo. Sí, Sí. gracias. Gracias por Ay, eso. entonces perdona que no fui tan breve. No, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo trabajo con gente mayor. Yo soy instructora de muchas cosas con la gente mayor. Soy nutricionista holística, yogas, acabo de terminar una de cardio dancing, todo eso. Y te digo una cosa que la gente, nosotros, la gente mayor, como dices tú, va teniendo más miedos a cosas, más miedos, más miedos. Y ellos, yo les digo, el miedo está aquí, tú estás joven, es aquí, aquí. ¿Sí? Aquí es que uno está joven. Este cuero, esto es otra cosa, pero si tú estás joven aquí, todo se va mejor. Y sí, es importante. Y ayer nosotros tenemos un programa de Facebook Live con Carmen y con Noraima. Y hablábamos de los miedos, ¿no, Carmen? De que hay ¿qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo al miedo y saber de dónde viene ese miedo, identificar los miedos precisamente de lo que usted está hablando hoy. Es verdad, esto es verdad. Y las palabras, lo mismo. Yo le voy a decir una cosa, yo no me daba cuenta las palabras cómo son de poderosas. Mire, yo les digo una cosa, cuando yo me casé, yo dije, algún día me separaré de usted, algún día, ya lo había dicho, y a los 25 años me divorcié, después de estar casada. Y el papá de mis hijos me dijo, si tú desde que nos casamos me dijiste que te ibas a separar, las palabras tienen poder, entonces yo ahora, hay cosas, hasta la mente, sin decir la palabra, lo que piensas, se hace. Son cosas tan que uno le da hasta como susto saber todo ese poder que uno tiene, realmente que asusta saber todo el poder. Mire, la semana pasada yo quería ver una película, esa película de una muchacha que todos los días se levanta y ella tiene que volver a empezar la vida. Se llama 50 Diet o algo así. Y yo, mire, no les miento, yo prendí el televisor por la noche y yo me encontré con esa película, acababa de empezar y yo digo, wow, my goodness, señor, me da hasta miedo ahora pensar. Porque si tengo que pensar siempre positivo y que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Bueno, Sí. no es, ni, uno quiere siempre pensar en positivo, pero nuestro inconsciente incluye todo lo que oímos desde el vientre. Entonces, todo lo que tú oíste está ahí en ese disco duro y es el inconsciente. Entonces, para descubrir qué hay en el inconsciente, hay que estarnos escuchando y cuando sale una expresión que no es positiva, reconocerla. Y entonces, hacer el trabajo de reprogramarlo. Y lo reprograma reconociendo y recordando siempre que la palabra no, el cerebro no la entiende. El cerebro lo que entiende es lo que dices que quieres hacer, lo que vas a hacer. Yo hace bueno, el proceso comenzó mucho antes, pero hace 6 años yo descubrí que ya yo no podía ni siquiera caminar por la calle sin tener un bastón de ciego. Perdí mi vista, no toda, me quedaba un porcentaje de vista. Y yo decidí que yo iba a seguir utilizando mis ojos. ¿Por qué? Porque mis ojos son sensores. Este ojo no ve nada. Este ve en un tunelcito y no muy bien. Pero yo sabía que ese sensor alimenta al cerebro y todo está aquí en el cerebro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué haces tú cuando tienes un sensor que todavía funciona, no muy bien, pero algo? Pero todo el procesamiento es aquí. Bueno, yo miro por todos lados y trato de utilizar mi memoria en mi cerebro para que la información que estoy recibiendo la pueda utilizar. Entonces, la mayoría de la gente, estoy enfrente de ellos, no se imaginan que yo soy ciego y me dicen, ¿para qué tienes tú ese bastón blanco? Y yo me río y le digo, bueno, porque yo no veo lo que está a mis pies, a menos que mire directamente. Y eso
Entonces, en vez de sentirme mal, yo dije, wow, esto me está rejuveneciendo porque estoy aprendiendo a caminar otra vez. Porque la gente joven siempre está aprendiendo, entonces yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer cosas de forma diferente. Sí. No puedo negar una realidad, aunque, vamos a ser sinceros, con pensamientos, lo que llamamos pensamientos positivos y este enfoque de transformación de la vida, los milagros sí son posibles. Pero el milagro, recordemos que por definición no es algo que uno controla. Uno crea las condiciones para que ese milagro ocurra. Entonces, así como dijimos que hay formas de reducir el riesgo, hay formas de aumentar la posibilidad de algo bueno. Entonces, como coach de salud, tú trabajas con los individuos para enseñarles cómo aumentar la probabilidad de que va a haber ese cambio positivo. Esa es tu labor. Entonces, dentro de ese cambio positivo para ellos, hay lo que yo, por ejemplo, me siento muy joven porque yo todavía soy un muchachito que está aprendiendo a caminar. Bueno, ya menos mal que no tiene que gatear, ya está caminando. Mira, cuando yo tuve que pasar, de hecho, y me río porque tuve una condición donde yo, para salir de la cama, era gateando. Oh, my goodness. Sí, fue algo que asustó y que lo cómico es que como yo soy el que madruga en la casa, mi esposa no se había dado cuenta que yo salía de la cama era gateando, que no tenía la fuerza. Yo creía que era un nervio pinchado y no era nervio pinchado. A ese riesgo, a esa realidad también, nuevamente, me tocó, sí, pasar por todos esos pensamientos negativos, cosas de la juventud, de lo que le pasó a la tía Lola, de lo que le pasó al tío tal, todo eso uno le pasa por la mente y lo bueno de las herramientas del coaching es que entonces podía yo hacerme el autotratamiento, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué le tengo miedo yo? Y ha sido, les digo, una aventura fascinante. Lo de todo lo que a mí me ha pasado y que sí, he superado. Porque yo soy, de hecho, en los meses que siguieron a la determinación de mi ceguera, yo escribí 2 libros. Uno se llama Prospera, que habla de crecimiento personal y que tiene ejercicios y todo. El otro se llama Cash In, que es un análisis de la realidad monetaria en el mundo. El contacto mío con la Comisión de los Ciegos decía, Manuel, esto es increíble. Yo lo que decía, bueno, yo no voy a dejar que mi ceguera me limite. Y como ya no podía hacer otras cosas que normalmente ocupaban mi tiempo, me puse en ese momento a escribir y a preparar y a hacer. Había el riesgo, pero el riesgo yo lo transformé en oportunidad. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, Manuel, aquí te felicitan, excelente explicación y bueno, muchísimas gracias por aportarnos hoy todo este tema valioso para nuestras empresarias 100K y a las personas que estuvieron acompañándonos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, bye bye, chao. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Manuel, gracias por toda su información. Nos vemos luego. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, Manuel. Siempre